invitación. Okay. Hemos programado hablar hoy sobre si es cierto que hay préstamos para inversionistas extranjeros. Espero que todo lo que vayamos a hablar, ustedes tomen nota y que sea de agrado para ustedes. Y esperamos verlo recurrentemente en este espacio. Ustedes van a recibir notificaciones de parte de nosotros a través del WhatsApp y por el email sobre todas las reuniones que hacemos. Bueno, muchas personas quieren invertir en los Estados Unidos, pero a veces por falta de conocimiento cometen errores. Y eso es lo que nosotros buscamos, informarlos muy bien para que ustedes no cometan errores y puedan hacer unas buenas inversiones aquí. Pero vamos a contarles primero quiénes somos nosotros. Bueno, Marta Lucía Salcedo, soy agente inmobiliario en Miami desde hace 6 años, especializada en clientes internacionales. Soy administradora de empresas de la Universidad ICESI en Colombia y allá me desempeñé como consultora de finanzas personales e inversiones por espacio de más de 10 años. Bueno, mi nombre es Felipe Ayubi, yo soy un realtor ya activo aquí en el sur de la Florida. Los últimos 4 años yo estoy asociado con el board de Broward County, Palm Beach y Port St. Lucie, y yo me especializo en clientes internacionales para poder ayudarles a encontrar la mejor inversión. Bueno, mi nombre es Andrea Ayubi y soy licenciada para trabajar aquí en el estado de la Florida. Soy ingeniero industrial, graduado en Colombia. Me especializo en compra y venta, en inversiones extranjeras y en preconstrucciones. También pertenezco, como todos nosotros, a la Asociación Nacional de Realtors y también a la Asociación de Miami. Mira, está meeting. No escucho, ¿tú cómo haces? Perdón. Listo. Qué pena. Miami, Broward, y bueno, también pertenezco al Latin Chamber de Palm Beach. Pero bueno, hoy, bueno, si tienes preguntas, no olvides que ahí hay un chat donde tú puedes formular todas tus preguntas que al final de pues, esta charla que vamos a tener, les las vamos a contestar. Bueno, hoy tenemos en nuestro espacio a alguien que es muy importante dentro de lo que es el proceso de compra-venta de propiedades aquí en los Estados Unidos. Es una persona muy especial para nosotros. Él es Mauricio Ordóñez, es presidente y socio fundador de Q Capital. Q Capital es un banco hipotecario de los Estados Unidos. Y en su carrera ha prestado más de $3,000 millones para extranjeros, imagínense en esto. O sea que la experiencia que él tiene es increíble. Bienvenido, Mauricio. Gracias por venir, querer estar aquí con nosotros en este espacio. De verdad que lo apreciamos mucho. No, Andrea, a ti, a Marta, Felipe, gracias por tenerme un ratico aquí. Vamos a pasar un rato, una noche ya, tarde-noche agradable. Estamos en esta magnífica ciudad. Antes de entrar al webinar, estamos hablando que somos bendecidos de vivir en esta hermosa ciudad, más con el clima que está haciendo hoy. Y lo más importante es que todos tienen acceso a poder tener algo acá. No tenemos que ser millonarios ni ricos de verdad, ¿no? Tener un poquito de ganas, algo de liquidez, y yo me encargo que con la ayuda de los bancos americanos pueden tener una o muchas propiedades aquí en los Estados Unidos. Fantástico. Bueno, pues nosotros hemos recibido muchísimas, pero muchísimas preguntas de personas haciendo preguntas de cómo hacer un préstamo, que si yo puedo hacer un préstamo. Entonces, pues hoy estamos aquí para contestar todo eso. Hicimos una lista, recolectamos una serie de preguntas. Pero si tú que nos estás escuchando tienes más preguntas, siéntete libre de poder hacer las preguntas en el chat, que con gusto se las vamos a responder. Bueno, pues Bueno. Ok, Mauricio. Bueno, vamos a empezar. Mil gracias nuevamente por atender nuestra invitación. Y bueno, vamos a arrancar. ¿Quiénes pueden invertir aquí en los Estados Unidos? Cuéntanos. ¿Quiénes pueden invertir? Todo el mundo puede invertir acá en los Estados Unidos. Como dije ahorita, toca tener un poquito de liquidez. Y eso es lo bonito de los Estados Unidos, que aquí no tienes que tener el dinero total para poder comprar una propiedad
mucha gente cree que si no tiene todo el efectivo, no puede invertir en Estados Unidos y están equivocados. Hoy, como todos los países del mundo, necesitan la inversión extranjera. Y este país también necesita los dólares, no solamente aquí los americanos, sino los extranjeros. Entonces, las inversiones que hagan inmobiliarias en propiedades residenciales o comerciales, pues son bienvenidas y son muy bien vistas por la industria bancaria aquí en los Estados Unidos. Entonces, ejemplo, nosotros estamos licenciados en el estado de la Florida, de Texas, Colorado y Nueva York, donde hacemos muchos créditos para extranjeros. Entonces, ¿quién tiene acceso? Todo aquel que tenga la cuota inicial, algo de liquidez, tiene acceso a las mejores tasas de interés aquí en los Estados Unidos. Súper, Mauricio. Y bueno, aquí muchas personas piensan que para poder invertir en los Estados Unidos se necesita visa. ¿Eso es verdad o no? No se necesita visa. De nuevo sigo insistiendo en la palabra algo de liquidez y muchas ganas. No se necesita visa. Es importante tener la visa de turismo como mínimo para poder tener acceso a las mejores tasas de interés. Pero ahorita por la pandemia ha pasado un fenómeno de que se vencieron las visas de turismo o hay gente que no tiene visa y creamos programas para este tipo de personas. No van a tener acceso a las mejores tasas, pero siguen siendo magníficas tasas. Todo lo que no quepa en un escenario ideal castiga un poquito la tasa, pero la tasa más mala es excelente tasa de interés, llamémoslo así. Entonces, cada perfil financiero es diferente. La respuesta es, no tienes que tener visa para venir a Estados Unidos, idealmente mínimo la visa de turismo, por lo menos. Me parece genial, genial para cualquiera que quiera invertir acá. No hay muchas restricciones, hay algunos puntos que hay que cumplir, pero bueno. Hay una cosa que es muy interesante que la gente siempre se pregunta. ¿Por qué siempre se pregunta y a veces no piensa que puede ser bien? Porque en nuestros países cuando uno pide un crédito es una cosa brava, de verdad. El interés impositivo, toda una cantidad de cosas, todo eso hace que nuestras propiedades en nuestros países sean muy caras. Pero resulta que lo contrario de acá, hay muchas facilidades. Y te voy a preguntar, ¿por qué es más conveniente para un extranjero hacer una inversión en Estados Unidos con un crédito hipotecario? Andrea, porque toca pensar a lo americano. Los grandes patrimonios familiares en los Estados Unidos han sido hechos o realizados con el dinero de otros, el dinero de los bancos americanos. Y cualquier cliente internacional tiene acceso a los mismos programas que tenemos nosotros cuando compramos propiedades de inversión. La única diferencia, llamemos entre, digamos, Marta, Felipe o Andrea o yo que vivimos acá o somos americanos versus a cualquier extranjero, es que la tasa de interés es la misma, más adelante hablaremos de tasas, es la misma. De pronto nosotros tenemos que entrar un poquito menos de cuota inicial que un cliente extranjero. También vamos a hablar más adelante de las cuotas iniciales. Pero lo importante es pensar como piensan los americanos, más cuando las tasas están tan bajas. Lo digo muchas veces y lo van a escuchar de mí hoy bastante, es la oportunidad hoy es la tasa de interés. Cualquier cliente internacional tiene acceso a las mismas tasas de interés que nosotros cuando compramos propiedades de inversión. Nosotros tenemos beneficios sobre propiedades, nuestra propiedad primaria, tenemos mejores tasas de interés, pero cuando nosotros, cualquiera de nosotros cuatro, compra una propiedad de inversión, son las mismas tasas de interés que un cliente internacional. Entonces toca aprovechar eso, toca aprovechar que puedes, en vez de comprar una propiedad de contado, puedes comprar 2 y hasta 3 propiedades y en el buen sentido de la palabra, aquí el papel aguanta todo. Más adelante vamos a contar un poquito qué se necesita, pero el proceso es muy sencillo. Entonces, invertamos con el dinero de otros para crecer nuestro patrimonio familiar rápidamente. Ay, excelente, Mauricio. Bueno, has tocado en varios momentos de tu charla las tasas de interés que son muy buenas, que son muy similares a las oportunidades de tasas que tenemos nosotros aquí en los Estados Unidos. Bueno, cuéntanos un poquito cuál es la tasa de interés para los extranjeros. Yo sé que eso va fluctuando dependiendo de la época y todo eso, pero cuéntanos hoy en día más o menos cómo estamos.
Para explicar todas las alternativas podemos hacer 2 webinars con mucho gusto, pero voy a hablar hoy de los más comunes. Todos los préstamos aquí pueden ser a 30 años, no importa la edad que se tenga, nos van a prestar a 30 años. Es un país, lo bonito de este país es que yo hice recientemente en pandemia, hice un préstamo a un señor de Bolivia que tenía 80 años, un crédito a 30 años. Aquí no importa la edad que tengas, te van a prestar. Obviamente tiene que hacer sentido común. Este señor era ya retirado, pero seguía recibiendo dineros de sus empresas. Entonces, tiene que hacer sentido común la edad para pagar, pero no hay discriminación. Tasas de interés empiezan desde el 3,5 anual. Hay muchos programas. Hay tasas de interés del 3, al 4, al 4,5, al 5, al 5,5. Dependiendo de cada perfil financiero, es eso. Hay 53 bancos diferentes que nos pueden prestar como extranjero aquí. Entonces, cada banco tiene sus políticas, cada banco tiene sus programas, no todos tienen lo mismo. Entonces, lo ideal es, y el trabajo nuestro es conseguir la mejor tasa de interés basado en el perfil financiero. Yo diría que en promedio, las tasas de interés están más o menos en el 4, del 3,875 al 4,5 en el promedio de estos 53 bancos. Súper, súper. Y bueno, Mauricio, hoy en día lo que es la inflación, esa palabra, se está hablando mucho sobre eso últimamente en las noticias, por todos lados. Y quiero saber qué influye esa inflación en cuando uno vaya a comprar una casa, pedir un préstamo, hacer una inversión aquí en los Estados Unidos. Los economistas siempre dicen que inflación hace que las tasas de interés suban. Aquí, en este momento, eventualmente deben subir las tasas de interés. Yo nunca las había visto. Yo llevo haciendo estos 25 años, nunca las había visto tan bajas y yo no creo que yo las vuelva a ver tan bajas. Eventualmente subirán, no estiman que sea a corto plazo, pero deberían de subir porque hay digamos, una inflación mundialmente. Está sucediendo. Lo que sucede aquí en Estados Unidos es el tema de generación de empleo ha sido tan efectiva que han aguantado el tema de subida de tasas. Entonces, la inflación es un factor importante para incrementar las tasas, pero cuando suben las tasas de aquí, las suben no drásticamente, las suben 1/8 de punto, 1/4 de punto, no suben drásticamente. Entonces, que las tasas de interés pueden subir, seguramente van a subir. Seguramente la inflación va a hacer que suba. Pero este es un país que siempre que le da gripa es el primero que resuelve la gripa. Siempre que lo mismo pasó en la crisis del 2008. En la crisis del 2008 se iba a caer el mundo por un tema financiero, el mundo por un tema financiero, y este país que lo estimaban que se iba a recuperar en 10 a 12 años, lo hizo en 3 años. Entonces, este país digamos, aguanta todo porque está estructurado para resolver los problemas y van a subir un poquito las tasas, seguramente sí. Lo que no vemos y los analistas del mercado inmobiliario y bancario, que yo hablo todos los días con bancos, no ven que las propiedades vayan a bajar a pronto. ¿Por qué? Comparado al 2008, que esta pregunta me la hacen siempre, es Mauricio, pero es que en el 2008 hubo una burbuja y eso va a volver a pasar. El 2008 fue un problema financiero. Aprendimos del problema financiero, los bancos eran muy responsables de la manera que prestaban y un extranjero podía tener créditos al 90% y nosotros al 125%. Conozco gente que en el 2008 americanos compraron una casa y salían con dinero en el bolsillo. Eso ya no existe, esos programas de amortización negativa no existen ya. Entonces, se arregló este problema, los bancos saben prestar, hoy toca entrar con más cuota inicial, incluyéndonos a nosotros, y cuando entramos con baja cuota inicial como americanos, el gobierno le asegura al banco la hipoteca. Entonces, si un americano va a dejar de pagar, el gobierno americano le va a asegurar el crédito al banco que haya prestado. Entonces, aprendimos de toda esta problemática. Y voy a poner un ejemplo de lo que pasaba en 2008 a lo que está pasando hoy. Vamos a hacer una operación sencilla. Un edificio, un condominio de 200 apartamentos en el 2008 o antes, 198 apartamentos estaban apalancados en promedio hasta el 80%. Hoy, este mismo edificio, 50% no tienen crédito. Hay mucha transacción en efectivo, como ustedes lo sabrán más que yo,
y el 50% de los vecinos tienen su propiedad paga cash. Y el otro 50% en promedio está apalancado al 60%, máximo 70%. ¿Qué quiere decir esto? Si hay un reajuste inmobiliario, nadie va a salir a feriar ningún tema porque no deben dinero al banco. Todavía hay un colchón importante de los bancos que se sienten cómodos y no tienen que ir a regalar las propiedades como pasó en el 2008. En el 2008 la gente dejó de pagar, los bancos reposeyeron tantas propiedades que tuvieron que mandar las propiedades a remate, lo que llaman un fire sale acá por lo que les dieran. Es bien importante que entienda un cliente internacional. Los bancos no van detrás de sus propiedades. Al banco no quiere reposeer la propiedad. Los bancos aquí lo único que quieren es que paguen la mensualidad. Y el cliente internacional paga bien. Por eso hay tanto apetito de un cliente, de un banco por prestarle a un extranjero. Buenísimo. Mauricio. Perdón, Andrea. Perdón. Bueno, pues digamos que para aclarar la duda, que la gente dice, no, pero es que ¿cómo voy a invertir ahorita si estamos en una burbuja? Esto ya nos aclara que realmente la situación fue totalmente diferente y que el inversionista puede comprar con confianza acá. La situación de que digamos que los precios este año hayan subido un poco, pues se debe a otras situaciones como por lo menos la migración de tantas personas, no solamente inversionistas que inviertan aquí, sino también gente de otros estados que han querido venir a invertir aquí en la Florida. Entonces, pues pueden tener toda la seguridad que pueden comprar y si hacen una inversión, obviamente, pues a crédito va a ser mucho mejor. Pero bueno, sigamos con esto. Bueno, qué pena la interrupción. Mauricio, me han preguntado personas que de pronto tienen varias propiedades aquí, ya de pronto pagas o que les queda muy poco. ¿Cuál sería la ventaja de ellos de pronto de sacar un préstamo hipotecario utilizando esas propiedades? Excelente pregunta, Marta. Mira, eso es algo que estamos haciendo. Yo diría que la mitad de mi cartera hoy en día eso se llama un refinance cash out. Después de la crisis del 2008, mucha gente compró mucha propiedad de contado, como puse ahorita en el ejemplo. La mitad de los vecinos tienen sus propiedades cash. Sigue funcionando mucho el tema de compra en efectivo o cash que llaman aquí. Y lo que estamos haciendo es todo aquel que tiene una propiedad y que se haya valorizado, estamos haciendo un refinance cash out y muchos de ellos los vuelven a contactar a ustedes para que este mismo dinero que nosotros les sacamos de las propiedades lo vuelvan a invertir en otras propiedades. Entonces, ¿cómo funciona esto? Hay aquí un tema que se llama equity, que es la plusvalía. Entonces, la propiedad, por decirte algo, vale $400,000. Para conseguir las mejores tasas de interés van a prestar 50, máximo el 60% del valor del mercado de la propiedad hoy en día. Aquí no preguntan qué van a hacer con el dinero. Ustedes pueden hacer con el dinero lo que sea. Debe haber una idea, qué quieres hacer. Se hace la pregunta, pero no restringen lo que hagas tú con el dinero. Tú puedes irte a comprar un Ferrari si quieres, o viajar, o lo que tú quieras. Pero es algo muy interesante por las tasas de interés que estamos haciendo y los bancos tienen mucho apetito por hacer eso. Entonces, eso se llama un refinance cash out. Y el estado de la Florida, que fue en el mes de agosto el número 1 en cuanto a la gente se vino a vivir acá. Nosotros siempre éramos el cuarto, el quinto en los Estados Unidos y es el número 1 donde la gente se vino a vivir. Lo que se ha comentado un poquito Andrea y es importante entender de la Florida es la gente sabía y conocía Miami, Orlando, Tampa. Saben que aquí estaban veniendo de vacaciones, pero la gran mayoría de la gente, incluyendo los americanos, solo venían de vacaciones. Cuando vinieron a escampar la pandemia, se dieron cuenta que era vivir acá. Y nuestra comunidad latinoamericana, muchos millones de personas se vinieron a vacunar acá, con sus familias, con sus hijos. Se quedaron a vivir acá un mes y medio. Se dieron cuenta que esto es un paraíso, vivir acá. Entonces, esto hizo que la migración acá, que normalmente eran 1,000 personas al día, te voy a poner un número que salió hace poco, en plena pandemia, neoyorquinos. Aquí normalmente cambiamos nuestra dirección en nuestra licencia a manejar. Nos cambiamos de casa en la misma ciudad. De la dirección, en Miami me fui a vivir un poco más al norte en Miami, cambiamos la dirección. 365,000 neoyorquinos cambiaron su licencia a manejar a la Florida.
de Nueva York acá. Quiere decir que están viendo acá más los que no la han cambiado. ¿Eso qué hace? Que los bancos en Estados Unidos tengan un apetito por desembolso de hipotecas más grande en la Florida que en cualquier otro estado. Entonces, esto lo tenemos que aprovechar nuestros clientes latinoamericanos, aprovechar el sistema bancario, porque hoy tenemos los bancos puestos la visión en desembolsar billones de dólares en hipotecas aquí en la Florida. Wow, súper, súper. Y con esa información, muchas personas, muchos extranjeros quieren obviamente poder invertir acá, ¿sí? Pero ellos quieren saber, el primer paso para comprar, digamos, una propiedad, uno de los primeros pasos es si ellos necesitan tener una cuenta bancaria aquí en un banco de los Estados Unidos antes de hacer esa inversión, o si la pueden tener allá y transferir acá, o cómo es que se puede hacer eso. Depende, Felipe. Ok, entonces el primer paso es hablar con nosotros o alguien de mi equipo. Yo tengo oficinas en 6 países en Latinoamérica. Hablar con nosotros no tiene costo. Nosotros somos amigos de precalificar antes, de cruzar ideas, y es eso. Entonces, hay programas cuando no tienes cuentas bancarias acá. Sería ideal que tuvieras cuenta bancaria en Estados Unidos. Sería ideal. Pero no quiere decir que no podemos hacer un proceso si no se tiene cuenta bancaria. Sí se tiene que abrir una cuenta bancaria por lo menos 2 o 3 semanas antes del desembolso de la hipoteca. Tiene que haber una cuenta acá. Pero durante el proceso para la aprobación del crédito, para la precalificación, no es necesario tener una cuenta bancaria, Felipe. Genial. Bueno, yo sé, Mauricio, que tú dijiste que no había restricción para nadie, que cualquiera puede comprar. Para mí se me ocurre una pregunta. Todas. ¿Hay algún país que realmente diga, no, a esta persona de tal país no le podemos prestar? La respuesta es, no hay ningún país que no pueda obtener crédito hipotecario. Sin embargo, yo no lo hablo por nacionalidad. Los bancos aquí, si tú eres, voy a hablar de un país particular que es muy conocido y lo quiero muchísimo porque en el 2008 a mí me salvó la patria, el venezolano, que fue el que compró acá. El único que compraba en el 2008 al 2011 eran nuestros grandes amigos de Venezuela. Luego nadie más compraba aquí, hablando de Miami o en Orlando. No es por nacionalidad, porque tengo venezolanos con empresa en Colombia o en Costa Rica o en Panamá o en España. Es el país de origen donde provienen tus ingresos. Si tus ingresos provienen de Rusia, de Ucrania, de Venezuela, hay restricciones en tasas de interés. Entonces, las tasas de interés que acabo de hablar, entre el 3,5 a 4,5, no va a ser posible para estos países. Sin embargo, siguen siendo excelentes tasas de interés. Las tasas de interés para con estos países fluctúan entre el 4,8 al 6,8, que siguen siendo muy buenas tasas. Entonces, hay solución para todo, pero lo que no esté en un escenario perfecto castigan un poco la tasa. Los créditos igual son a 30 años, sigue siendo muy favorable este tipo de programa, estas tasas, pero es importante que hablemos antes, crucemos ideas y inicialmente bajarles a qué tienen acceso. Ay, buenísimo, Mauricio. Mira, ahora que estabas hablando también, se me vino a la mente algo que me preguntó en estos días un cliente, y es, ¿qué penalidad hay si yo pago anticipadamente mi préstamo o hago algún tipo de abono parcial no pactado con anterioridad? Este país es un país de consumo. Aquí normalmente en nuestros países en Latinoamérica uno dice, oiga, présteme, hágame un crédito que yo lo voy a pagar en 6 meses, 1 año. Si uno dice acá eso, no le prestan. Entonces, aquí normalmente si llega a tener alguna penalidad, son penalidades, pues, lo ideal es que no pagues la totalidad de la deuda, puedes hacer abonos, pero el peor de los escenarios es una penalidad por 3 años que los bancos por lo menos quieren hicieron un esfuerzo para aprobarle a un cliente internacional y quisiera que por lo menos mantuvieran un crédito por 3 años. Pero la penalidad no es muy
drástica, es una penalidad tratando de recuperar algo. Entonces, por decirte algo, el primer año, si llegase a haber penalidad, sería el 3% del valor del crédito, no es nada loco. Si es el segundo año el 2 y el tercer año un 1. Hay bancos que no tienen penalidad. Por eso te digo, cada perfil financiero es diferente, trataríamos de buscarlo sin penalidad, pero ese sería el peor de los escenarios. Además, con tasas de interés buenas, yo no soy amigo de pagar el préstamo. ¿Para qué pagar un préstamo si conseguimos al 4, 4,5 cuando tu crédito y con ese propio dinero que tienes que liquidar, vas a hacerle más dinero? Mínimo le vas a hacer 4 o 5 al año a tu propio dinero. Si lo vas a dejar parqueado en la cuenta bancaria es diferente, pero si tienes la oportunidad de hacer otros negocios con tu dinero, seguro le vas a hacer más del 4 o 5% al año, que es lo que te está costando acá. Ok, y bueno, Mauricio, hablando ya de esos préstamos, ¿cuánto es la mínima cantidad que ustedes prestan para un extranjero? Siempre insisto, para conseguir la mejor tasa de interés, lo ideal es que el préstamo no baje de 185,000, $200,000. Esto quiere decir que las compras deben de ser por encima de $280,000. Lo ideal es que la propiedad valga en realidad 288,000 en adelante. Si la propiedad vale $250,000, entre 250 y $220,000, la tasa de interés se va a subir. Ya para ahí abajo va a ser difícil conseguir un crédito por debajo de 150,000. Sí lo va a haber, pero las tasas de interés van a ser ya mucho más altas. De nuevo, para todo hay una solución. Soy amigo de tratar de buscar una propiedad que se consiguen muchísimas y que dan súper bien los rendimientos. Ustedes saben mejor que yo, de $288,000 en adelante. Los números dan muy bien. Está genial porque realmente no es un monto muy grande. No es un monto muy grande. Se puede conseguir muchas propiedades sobre ese valor. Bueno, pues, bueno, aquí continuando con el bombardeo de preguntas a Mauricio. Hay una cosa que yo creo que todos se deben de estar preguntando. Bueno, ¿y qué documentos me piden? Porque para que me presten Estados Unidos, eso me van a pedir, mejor dicho, quién sabe qué. Entonces, quisiéramos saber. Vamos a hacer una lista. Yo tengo por ahí un video en YouTube porque en la pandemia me tocó volverme youtubero. Entonces hay un video donde explico todo esto en mi canal de YouTube y es un canal de educación en español y yo lo llamo los 5 requisitos. Este es un país de confianza. Mucha gente no me cree esto y tengo una anécdota. En México, cuando solíamos viajar, yo viajaba muchísimo a los países en Latinoamérica a hablar de esto que estamos haciendo ahorita. Lo hacía en vivo y en directo en seminarios. Y en una ocasión, un mexicano, de los 5 documentos que voy a escribir, se paró en el salón y me dijo: usted es un estafador, usted, eso es mentiras, no puede ser que a mí no me pidan nada si yo no tengo nada. Y me hizo firmar un documento, me hizo firmar un documento con un notario en México, en la Ciudad de México, donde si yo no, lo que voy a nombrar ahorita no era cierto, me demandaba en México. Lo firmé allá y le conseguí el crédito y hoy somos amiguísimos. Se compró un apartamento aquí en el Doral y somos amiguísimos. Son los 5 requisitos. Tomen nota. Para verificar la capacidad de repago de la hipoteca en los Estados Unidos, lo único que yo necesito demostrarle al analista de crédito es que el contador de ustedes o la contadora me diga: el señor Felipe Ayudi, propietario de una agencia inmobiliaria en Medellín, Colombia, por más de 5 años, por un ejemplo, percibe ingresos a través de su empresa por tanto mensual y tanto anual, y en los últimos 2 años ha tenido tantos ingresos. Firmada y por el notario, por el contador, no tiene que venir firmada por ningún notario. Lo que escriba el contador aquí es creíble 100%. Si eres empleado, esta misma carta de parte del empleador. ¿Ok? Con este documento yo le muestro al analista de crédito en los Estados Unidos, que no habla español, que el señor Felipe tiene la capacidad de pagar su hipoteca en los Estados Unidos. ¿Ok? Yo les doy el ejemplar tal como la tienen que escribir. No necesito balances financieros, movimientos que demuestren que lo que escribe el contador es cierto.
Lo que va a escribir el contador le creen 100%. Pueden llamar al contador a verificar, oiga, señor contador, ¿usted hizo esta carta? Sí, aquí es ilegal preguntar por teléfono cuánto te ganas. No van a preguntar. Pero sí pueden preguntarle al contador de Felipe, oiga, ¿ustedes conocen a Felipe? Sí, usted le va a mandar la carta, usted la hizo y ya, no más. ¿Ok? Es creíble 100%. Ese es el documento más difícil. ¿Ok? El mexicano no me creía esto. El segundo documento, como no se tiene historial de crédito en los Estados Unidos, cuando eres extranjero, yo necesito que una institución financiera en el país donde residen, en una cuenta personal, me diga que manejas bien tu cuenta bancaria. Eso es lo que yo necesito. Debe ser una cuenta que hayas tenido por más de 2 años, obtengas por más de 2 años. No me importa que no tenga movimientos. Muchos de nuestros clientes en Latinoamérica no mueven mucho dinero en sus cuentas personales, lo hacen a través de sus cuentas de sus empresas y la cuenta personal puede tener $1, no me importa. El hecho es que digan, el señor Felipe maneja su cuenta bancaria a nuestra entera satisfacción, o es un excelente cliente, o nunca ha tenido retornos de ningún cheque. Algo que diga que el cliente maneja bien su cuenta bancaria. Ese es el segundo documento. Esos son los únicos documentos que necesitamos como en original, hechos por alguien. El resto son copias. Para hacer la inversión en los Estados Unidos, pues necesitamos demostrar la cuota inicial, que la tienes en algún país del mundo, los costos de cierre, apertura de créditos y algo de ahorros te deben de quedar después de hacer una inversión en Estados Unidos, lo que aquí llamamos las reservas. Más adelante explicaremos eso. Y esto no debe estar en los últimos 2 meses en tus extractos bancarios en cualquier lugar del mundo. Entonces me das una copia de tus extractos bancarios. Vamos a completar una aplicación de crédito que llamo yo la confesada. Con esta aplicación de crédito yo los precalifico. Ahí me va a preguntar, es muy sencilla, la llenan a mano, muy sencilla, nombre, apellido, dirección donde viven, nombre de la empresa para la cual trabaja o la cual les pertenece, cuál es el cargo, a qué se dedican, cuál es su profesión, cuáles son sus ingresos, dónde tienes cuentas bancarias, qué monto tienes en las cuentas bancarias, si tienes otras propiedades en Estados Unidos, qué vehículos tienes y ya. Digamos, confesada, deben ir acompañada de un recibo de un servicio. Entonces, en la dirección que me pusiste donde vives, deben ir acompañada con un recibo de agua, luz o teléfono, solamente que coincida con la dirección que vives y con el nombre de la aplicación. Esas copias de esto. Y lo otro es el pasaporte y la visa. Se tiene que tener pasaporte, eso sí, y vigente. El pasaporte sí tiene que estar vigente. La visa no, pero castigaría un poquito la tasa. Pero pasaporte sí es necesario. Entonces, estos son los 5 requisitos que se necesitan para estructurar un crédito hipotecario en los Estados Unidos. No me creían cuando, o sea, así de fácil. Para nosotros 4 que vimos acá, no es así de fácil. Para nosotros 4 es tan difícil como para un préstamo para un latinoamericano en nuestros países. A nosotros aquí nos piden absolutamente todo, porque aquí nosotros estamos basados en un número de seguro social y se saben cuáles son nuestros ingresos, saben qué es todo. Entonces, no funciona como tal que el contador diga tú te ganas. Tienes que demostrar cuánto declaras. Es otra historia para nosotros acá. Para el cliente internacional no es así. Claro, definitivamente es muchísimo más fácil. Tengo en este momento un cliente que me está preguntando básicamente, bueno, ¿y cuánto dinero yo debo demostrar como ingresos para que me presten o cómo manejan ustedes la relación ingresos-préstamo para Igual que... que nuestros países, Marta, igual que nuestros países, es 3-1. Entonces, lo ideal es que el 30% de su salario es lo que nos vamos a necesitar, es tu capacidad de endeudamiento en Estados Unidos. Pero lo bonito de todo esto es que, ¿de quién viene escrita la carta? De un contador. Y cuando la gran mayoría de nuestros clientes latinoamericanos, pues no declaran todo lo que se gana. Entonces, prácticamente todos califican. ¿Por qué? Pues porque tienen de pronto ingresos por arriendos, tienen ingresos por su empresa, tienen ingresos por un fondo de pensiones que tienen en su país de origen. Tienen varios ingresos, así sean poquitos, pero todos pueden sumar para hacer eso. Y eso lo escribe el contador. Entonces, es el 30%, es 3-1. Entonces, lo único que tienen que hacer es
les voy a dar un tip de cómo pueden hacer un cálculo rápido si no me consiguen. Ujú. Para que tengan idea. Perdón, por cada $100,000 van a pagar $500 de la hipoteca. $500 mensuales. Pero hay otros rublos. Impuesto predial, seguros de la propiedad. No hay seguros de vida. Yo lo llamo un ahorro acá. En todos nuestros países nos exigen cuando sacamos una hipoteca un seguro de vida. Aquí no hay seguro de vida. Entonces está, pago la hipoteca, el impuesto predial, seguros contra huracanes, incendio, inundación, todo lo concerniente, y si hay un pago de administración, lo que llamamos el Home Owners Association acá. Todos estos rublos son más o menos el 1% mensual de lo que tú pides prestado. Entonces redondeemos, quieres $300,000, todo te va a costar más o menos $3,000. ¿Ok? Entonces cogen los $3,000 y lo dividen por 0.3 y les va a dar lo que se tienen que ganar mensualmente. Es así como se hace el cálculo acá y no tiene que venir sino demostrado por el contador. Okay. Súper. No se necesita extractos bancarios ni nada de eso. No necesito movimientos ni balances financieros para que corrobore lo que diga el contador. Lo que diga el contador es creíble 100%. Muchos de nuestros clientes, como te digo ahorita, todo esto tiene que ser a título personal, no los ingresos de las empresas, es los ingresos personales. Pero los dineros sí pueden estar en sus empresas. Entonces, tengo muchos clientes que tienen muy poco dinero en cuentas personales, me demuestran el ingreso que tienen personalmente, pero los dineros están a nombre de las empresas. Okay. Súper. Y Mauricio, una pregunta en cuestión ya con esos 5 requisitos que mencionaste. Esa carta del contador necesita estar, digamos, traducida o puede ser así como está carta original. Todo tiene que venir, Felipe, del lenguaje en el país donde resides. Aquí nosotros la tenemos que mandar a traducir con un traductor oficial aquí en los Estados Unidos. Ok. Interesante porque no tiene que preocuparse de traducir los documentos y todo eso. Muy bueno, muy bueno. Pues bueno, mira, yo tengo una última pregunta que se me ocurrió ahora que estabas hablando. Por lo general uno le sugiere a los que vienen a invertir que abran una compañía, una LLC o una corporación para que se eviten, bueno, porcentajes legales que cobra el gobierno y todas estas cosas. Que no, pues no vamos a hablar ahorita de eso. Pero entonces, ¿qué es mejor? ¿Cómo le prestan realmente? ¿A título personal? ¿La empresa que abren? ¿Cómo hacen? Los bancos prestan o a título personal o a nombre de empresas. Lo que sí quiero comentarles, no soy contador, ni soy abogado tributarista, ni nada, pero lo que sí les recomiendo, uno, a los bancos les gusta que cierren bajo una empresa. ¿Por qué? Si tienen una propiedad en los Estados Unidos a título personal, la recomendación es no te puedes morir. Entonces, si te llegas a morir, vas a dejarle un problema y vas a tener un problema, lo que llamo yo el patrimonio familiar. Lo ideal de hacer una inversión en Estados Unidos es que estés asesorado bien por los expertos. Entonces, lo ideal es una corporación de la Florida que es muy fácil de hacer. Y tú eres el dueño. Te blinda contra todo. Esa es la respuesta. Perfecto, bueno, pues llegó la hora de los que están. Ya llegó la hora de las preguntas. Démosle un receso a Mauricio. Bueno, ay, pero antes yo tenía aquí, había tomado Todas, nota les disculpo la tos porque me estoy quedando sin voz, pero Claro. todas las preguntas. Bueno, tú mencionaste el tema de que había que mostrar, dejar en las cuentas unas reservas una vez aprobaran el crédito. Esas reservas hay que dejarlas hasta el día del cierre o hasta después del día del cierre. ¿Cuánto tiempo? ¿Cómo es? Las reservas es lo que aquí consideramos la fortaleza financiera. Obviamente todo aquel que quiera invertir acá pues tiene la cuota inicial, los costos de cierre, apertura de crédito y escrituración. Entonces podemos prestar ejemplos si son casas hasta el 75%, si son condominios hasta el 70%.
Entonces, si van a colocar un 25 o un 30% de cuota inicial, calculen más o menos los gastos de cierre entre un 5 y un 8%. A menor préstamo, de monto de préstamo, mayor porcentaje, porque hay ciertos fees que son lo mismo en un préstamo de 200,000 que de $1,000,000. ¿Ok? Entonces, hay ciertos rublos que es lo mismo, pero el porcentaje de incidencia es mayor o menor. Entonces, redondeemos. La inversión va a ser del 40% entre cuota inicial y costos de cierre y todo. Asumamos que lo tienen. Ahora, ¿qué es lo que quiere ver un analista de crédito? Entonces dice, ok, el señor Felipe, colombiano, tiene el 40% entre cuota inicial y gastos de cierre. Perfecto, aprobado. ¿Con qué dinero se va a quedar después de hacer la inversión? Eso se llaman las reservas, lo que tú estás mencionando. Las reservas es lo que quiere ver un analista de crédito. Quiere ver, siempre, pues estoy poniendo a Felipe de ejemplo, que Felipe después de hacer una inversión en los Estados Unidos, siga teniendo liquidez en sus cuentas bancarias o algo de ahorros para poderse devolver a su país el día que firme la propiedad o seguir viviendo como lo hace hoy en día, no que está comprando una propiedad en Estados Unidos y se está estrangulando financieramente y no tiene $1 más para la próxima cuota. Entonces quisieran ver por lo menos un año de lo que va a costar la cuota en Estados Unidos. Entonces vuelvo al ejemplo, si la cuota les vale $3,000 todo incluido, quisieran ver que a Felipe, después de este 40%, sigue teniendo en sus cuentas en cualquier lugar del mundo otros $36,000. Este dinero me lo muestran. El día de la firma de la escritura puede Felipe hacer lo que quiera con ese dinero. No tiene que quedar ignorado, no tiene que quedar en la cuenta bancaria. Entonces, de esa manera mostramos que Felipe es una persona responsable financieramente, está haciendo una inversión, sigue teniendo liquidez en su cuenta bancaria. Mañana es otra historia. Hoy es la película de Felipe y de esa manera las reservas me van a ayudar a mí a conseguir mejor tasa de interés. Entre más dinero tengan, y el dinero, por ejemplo, de fondos de pensiones sirve, dinero en acciones, si alguien tiene acciones de Apple, por poner un ejemplo, sirven. Todo lo que puedan liquidar sirve. Entonces, esto me va a ayudar a mí a negociar mejor tasa de interés. Sensacional. Bueno, pues ahora sí, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿O nos vamos? No, vamos a las las preguntas que tienen los... Y tenemos un poco de preguntas, entonces, bueno, seámosle la palabra a Felipe que comience aquí a bombardear preguntas. Bueno, aquí está preguntando Pablo, para una casa aproximadamente de $350,000, ¿cuánto necesito en efectivo para la entrada? Casa, tienes que colocar el 25%. Si colocas el 25% de cuota inicial, yo te financio el 75%. Y calcúlale en ese valor de compra, vas a tener unos gastos, sobre casas vas a tener unos gastos más o menos de costos de apertura de crédito, escrituración de la propiedad, el pago de los seguros, porque tienes que tener seguros contra huracanes e incendios porque es una casa, más o menos de otro 7% del valor de la compra. Entonces, el 25 más este 7 es lo que vas a tener que invertir. Entonces, lo que hablamos de las reservas. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos que incluir también el tema de las reservas. Yo diría que todo aquel que tenga entre 100 y $150,000 va a poder hacer una inversión en los Estados Unidos, Felipe. Entonces, como digo yo, no tenemos que ser millonarios para poder comprar una propiedad en los Estados Unidos. Y lo más bonito de esto, pueden ser 2 amigos, o 2 hermanos, o 2 primos, o 4, que tengo clientes que compran una propiedad de $300,000, $400,000 entre 4. Es aceptable 100%. No hay restricciones, no hay restricciones. No, por eso es que no hay excusa, Andrea. Hoy no hay excusa. No hay excusa de invertir en esta hermosa ciudad de Miami, en Orlando. No hay excusa. Pero la pregunta aquí es, él está preguntando en la ciudad de Nueva York. Entonces, antes de que... Funciona igual. En la ciudad de Nueva York, yo solamente puedo prestar en Nueva York. Si en Nueva York consigues una propiedad una casa de $350,000, está bien económica. Si en New Jersey no puedo, en New Jersey no tengo licencia, pero si en Nueva York la hay, funciona igual. Okay. Bueno, los seguros son más económicos allá que acá. Pero los impuestos son dobles.
en Nueva York. Hay doble impuesto, sí, pero en ese valor de compra no tanto. Normalmente el impuesto pasa sobre propiedades de $700,000 que tienen un impuesto mayor, pero en ese valor de compra no es tan loco. Hay un impuesto federal y estatal. Sí. Súper. Perfecto. Bueno, aquí veo que hay algunas preguntas que ya se fueron resolviendo en el camino. Aquí también preguntan, no recuerdo que si Argentina también tiene alguna restricción de tasa, creo que No, no. no, nosotros, una de las cosas que hacemos es, sabemos qué pasa en nuestros países, sabemos la situación geopolítica y eso lo presentamos aquí a los analistas de crédito americanos que a duras no hablan casi español y no hablan español en muchos casos y muchos no saben ni dónde queda, con todo el respeto a ellos, ni Latinoamérica. Acuérdate que el americano es muy Estados Unidos y el resto del mundo no existe. Entonces, lo que nosotros sabemos es cómo manejar el cliente argentino. El cliente argentino tiene una particularidad, el que tiene ingresos en la Argentina. No cree en los bancos en la Argentina, no tiene dinero en los bancos en Argentina, tiene su gran mayoría líquida, cash, debajo del colchón. Entonces lo importante es, antes de iniciar esto, el dinero de ellos lo mandan por cuevas o por casa de cambio o hacen ciertos... Entonces es importante hablar primero con nosotros para dejarles saber qué necesitamos para que un analista de crédito aquí en los Estados Unidos acepte este dinero de la manera como lo envían de allá. Perfecto. Perfecto. Y bueno, aquí está preguntando Nicolás una pregunta muy interesante que él dice, si la casa va a ser como inversión y recibir renta, ¿eso también puede entrar en el cálculo de la capacidad de pago? Sí, hay programas que son calculados. Hay gente, tengo muchos clientes, me dicen, Mauricio, yo no quiero que aquí en Perú o en Colombia se enteren que estoy comprando una propiedad allá. Por ende, no quiero que mi contador sepa, no quiero que nadie sepa. Entonces, hay un programa que está basado en asumiendo que hay un inquilino o si hay un inquilino. Se puede calcular. ¿Qué es la diferencia? De nuevo vuelvo a insistir, todo ítem o cosa que sea que no sea en un escenario perfecto castiga la tasa de interés. Si necesitamos tener en cuenta el arriendo, no van a tener acceso a tasas de interés al 3.8, 4%. Van a ser tasas de interés en los 4 altos, pero también se puede contabilizar asumiendo que hay un inquilino. Súper. Muy bueno. Bueno, aquí dice muy interesante. Podría utilizarse crédito y aplicar a visa de inversionista. Eso ya está. No. A ver, yo no soy de nuevo abogado de inmigración, pero llevo muchos años haciendo esto. Si tú compras una propiedad de $10 millones, no tienes derecho a absolutamente nada. Ni siquiera tienes derecho a venir a los Estados Unidos. Es tu visa es la que te da derecho a pisar el aeropuerto de los Estados Unidos y el que te da permiso de entrar es el oficial de inmigración. Si el oficial de inmigración no te quiere dar permiso, te puede devolver, así tengas visa de turismo. ¿Ok? Pero si haces una inversión de $10 millones y no generas empleo, no tienes derecho a nada. Lo que quiere ver el gobierno americano para que tú tengas algún tipo de visa, bien sea de inversionista o bien sea de trabajo o lo que sea, es generar empleo en los Estados Unidos. Entonces, de generar empleo. Si vas a comprar varias propiedades y vas a tener alguien que te maneje las propiedades como empleado y vas a tener una señora o un señor que te haga el aseo como empleado y un todero como empleado, eso es otra historia. Entonces, sí estás generando empleo. Entonces, capaz que tienes 3 propiedades y así tengan hipoteca y hay algo como discutir que estás generando empleo. Súper. Sí. Aquí hay una persona, no sé, Marta, ¿ibas a decir algo? Sí. Sí. Sí, aquí hay una persona que dice que si tienen licencia para prestar en el mercado de Los Ángeles. La estamos ¿Qué está tramitando, la estamos sacando. Como tengo oficina en México, en Ciudad de México, y entonces tengo mucho cliente que me está ya pidiendo que necesita financiar en San Diego, en La Joya.
Entonces estamos tramitando en este momento la licencia de California. Espero tenerla en cuestión de un mes largo, pero estamos en ese proceso. Perfecto. Perfecto. Bueno, aquí hay una persona que está preguntando sobre esos préstamos hipotecarios, que si puede adquirir un negocio con un préstamo de esos. Sí, siempre y cuando incluya el inmueble, claro que sí, eso se llama un préstamo comercial. También hacemos muchísimos préstamos comerciales. Si compras un negocio que incluya el inmueble, es financiable. Si compras solamente el negocio, no es financiable, te lo tiene que financiar el vendedor. Entonces, por favor, incluyan lo que aquí decimos el real estate, la propiedad, y lo podemos financiar. Grandioso. Bueno, mira. Eso es bien importante, Andrea. Quiero compararle una inversión residencial versus una inversión comercial. Ustedes todos los días me llaman porque tienen clientes y me dicen, Mauricio, necesito precalificar al cliente. Hoy en día el negocio hoy es totalmente diferente a 2 años atrás. Antes venía un cliente de ustedes, cogían ustedes el carro, lo llevaban a varios proyectos o y firmaban un contrato de compra y venta. Y después me llamaban, y después llamaban al contador, y después hacían la apertura de la cuenta. Hoy es al revés. Hoy tienen que precalificarse primero. Entonces, ustedes tienen que ir con un cliente a pasar una oferta de compra y venta con una carta de precalificación de parte mía o de parte de una institución financiera bancaria. Acá. Entonces, toca primero precalificarse. ¿Ok? ¿A quién precalificamos? En Estados Unidos, así compremos bajo una empresa americana. Quienes avalamos los créditos somos los dueños de empresa. Entonces, si van a comprar una casa, un apartamento o 2 casas o 2 apartamentos como préstamos residenciales, quienes vamos a tener que ser precalificados somos nosotros como personas individuales. ¿Ok? Entonces, ahí es donde viene la confesada, cuánto te ganas, cuánto dinero tienes en el banco y eso. Ahora, en el ejemplo que acabas de poner, si quiere comprar un negocio con el inmueble involucrado, yo no precalifico al que lo va a comprar, precalifico al que lo está alquilando hoy en día. Para yo precalificar esta propiedad voy a necesitar información del contrato de arriendo, cuántos años le quedan, cuánto paga, qué paga digamos el inquilino, si paga el impuesto predial, si paga los seguros o si no, y le calculo los ingresos menos los egresos y le saco un factor. La propiedad califica primero que la persona individual. Entonces, ahí es un proceso al revés. Primero la propiedad, entonces ahí es donde yo les pido la información a ustedes, ingresos versus egresos, y ahí digo, esta propiedad califica para tanto. Y después entramos a hablar con el cliente. Interesante. Bueno, aquí hay para todos, para todos. Bueno, ¿qué más tenemos aquí? El down payment. ¿En qué momento se da? Bueno, ese down payment depende, porque si es con constructoras, ellas se están pidiendo de entrada el 10%, casi todas. Pero si es ya otro tipo de vivienda que puede ser usado, el down payment. Lo vas a mencionar. En porciones. Tema importantísimo el down payment, Andrea. El error número 1 de por qué a un cliente internacional no le aprueban el crédito es solemos ser latinos, solemos decir, Felipe, tú que tienes cuenta ya, hazme un favor. Me acabo de comprar, Andrea me acaba de vender un apartamento en Lenar y necesito girar $50,000 ya mismo porque voy a perder la oportunidad. Gírame los 50,000 y yo te doy aquí la plata o te la entrego mañana. Resulta que Felipe no es quien está solicitando el crédito. Entonces, cuando uno de los requisitos es que yo solicito cuando ponen el contrato es prueba de los dineros que fueron dados de cuota inicial. Entonces me dicen, sí, claro, Felipe me debía una plata y giró la plata a Felipe. Entonces yo al mismo le digo, perfecto, vas a tener el préstamo aprobado, pero no vas a tener la mejor tasa de interés. Porque el error número 1 es todos los dineros del comprador que exige el vendedor deben de venir de las cuentas bancarias del comprador, no de un tercero. Si vienen de un tercero, llamémoslo así, tiene que haber un rastreo del dinero. Tiene que ser, no porque el dinero sea bueno o malo, porque tiene que ser doliente. Entonces aquí las estadísticas dicen que el que no deja de pagar
es porque dio la cuota inicial de sus cuentas bancarias. Y el que deja de pagar es porque no dio el dinero de sus cuentas bancarias. Quiere decir que no es doliente. Entonces, ese es el error número uno de por qué no pueden aprobar un préstamo. Entonces, bien importante que todo aquel que así compre un proyecto en preconstrucción, que vaya a estar en el 2035, todos los dineros que tenga que dar al constructor vengan de sus cuentas bancarias. Si Felipe le va a hacer el favor, que Felipe se lo gire a la cuenta aquí y que lo gire de la cuenta de Estados Unidos que le pertenece. Bueno, perfecto. Por aquí también hay otra pregunta que dice, ¿la casa que compre es exclusivamente para rentarla? No, el banco no te puede obligar a nada. A veces el banco puede ser majadero si dices es que va a ser de vacaciones y las rentas, ¿cómo se da cuenta si pagaste mal o pagas mal? Pero aquí no molestan por eso. Nos molestan a nosotros. A nosotros sí, si nosotros decimos que va a ser la casa que vamos a vivir y resulta que la vamos a rentar, ahí tenemos un problema nosotros como americanos. Pero un extranjero no. Un extranjero puede comprar una casa de vacaciones, su intención hoy es vacaciones, y mañana se arrepintió y la renta mañana y el banco no le va a decir absolutamente nada. Ok. Bueno, aquí está preguntando, ¿cuál es el mejor estado para comprar una casa? Analizando desde el punto de vista de pago de impuestos. No entiendo bien. ¿Cuál es el mejor estado en el pago de impuestos? Bueno, responde Andrea. Respondemos, Florida es el mejor estado. El estado de la Florida es apetecido porque en el buen sentido de la palabra, yo digo que ese es uno de los paraísos fiscales adentro de los Estados Unidos. Aquí es donde, ese es el motivo de por qué las familias de Nueva York y California se están radicando acá, y ese es uno de los motivos de por qué somos el número uno en este momento en los Estados Unidos donde la gente se quiere radicar a vivir, porque es donde menos impuestos se pagan. Entonces, el que compre una propiedad acá o varias propiedades, sobre todo con hipoteca, y tenga que pagar al final impuestos sobre las rentas que percibe, tiene que cambiar de contador. Tiene un pésimo contador. Normalmente, la figura número uno que nos recomienda a los contadores para pagar menos impuestos es tener propiedades con hipoteca. De esa manera pagamos menos impuestos. ¿Por qué? Porque las propiedades pueden ser depreciadas. Los intereses de las hipotecas son deducibles al 100%. Todo costo que incurras en la propiedad es deducible al 100%. Entonces, en papel, las propiedades aquí con hipotecas no dan ganancia. Entonces, esas pérdidas son contra las ganancias personales de otra índole, o no tienen que pagar impuestos sobre los dineros que perciben de renta. Entonces, es una de las figuras de por qué comprar en la Florida y por qué comprar con hipoteca o en efectivo. Bueno, y otra pregunta, Mauricio. Digamos, en el momento que ya por lo general se hace un contrato a un extranjero, ¿cuántos días se puede demorar ese trámite digamos, el día de que se firmó contrato y ya todo, hasta el cierre, por lo general, con un préstamo internacional o para un extranjero? Excelente pregunta. Eso es lo que yo desde el principio recomiendo. Hoy, precisamente por lo que está sucediendo en los Estados Unidos, por el tema del boom y las ganas de comprar e invertir acá, los bancos estamos llenos de trabajo. Aquí, digámoslo, parte de la recuperación de este país ha sido porque se ha generado mucho empleo. Es más, no se consigue gente hoy en día para todo el trabajo que hay. Es increíble. Nosotros hemos tenido que crear unos hubs afuera de los Estados Unidos porque aquí no se consigue gente para trabajar. Entonces, esto ha hecho que estemos llenos de trabajo. El proceso, desde el día que inicia los 5 requisitos que hablamos, cuando estén perfectamente hechos, no va a tardar 30 días en la aprobación de un crédito y por lo menos otros 15 o 30 para el desembolso de la hipoteca. Entonces, soy amigo de iniciar el proceso antes de hacer la compra, porque en este momento los vendedores están siendo muy duros porque hay mucho negocio y hay mucha oferta,
Entonces es importante iniciar el proceso con anterioridad. La precalificación es en cuestión de horas. Eso sí lo hacemos el mismo día que nos envían el documento, pero todo el trámite se está tardando unos 60 días. Realmente es poco tiempo. Antes era mucho más rápido, antes era un tema en 30 días, se solucionaba. Hoy en día, 60 días desde el día que tenemos todos los documentos al día y completos, son 45, 60 días. El tema es que hoy los vendedores no están teniendo paciencia. Entonces, cuando tú pasas una oferta hoy, que necesito 60 días, el vendedor ahí mismo se demora en contestarte. Como dicen aquí los cubanos, en contestarte para atrás. Entonces, se demora un poco el tema. Por eso soy amigo de iniciar antes. Entonces te voy a decir, mira, esto lo podemos sacar en 45 días porque ya tenemos todos los documentos perfectos. Eso es un plus para darte tranquilidad al vendedor y tener una oferta. Es más, mi recomendación también es cuando compran bajo planos. Nosotros, orgullosamente, solo somos 2 empresas que somos preferred lenders, que llaman nos escogieron Lenar, es el constructor más importante que hay aquí, para tramitarle el crédito a sus clientes internacionales. Lenar tiene su propio banco para los clientes americanos, pero no para los extranjeros, y nos escogieron a nosotros por el track record que tenemos y porque cumplimos y por ciertos factores que, como todos, nos analizaron hasta el último centavo, porque es una empresa pública y no se pueden equivocar. Entonces, yo soy amigo de iniciar. Lenar normalmente tiene casas que van a estar o ahora o pueden estar en 3 o 4 meses. Es el único constructor que tiene todo producto rápido como D.R. Horton y como otros. ¿Ok? Pero si compran en un producto que ustedes lo están vendiendo, que va a estar entre 2 años, soy amigo que empiecen 6 meses antes de que esté la propiedad. 6 meses antes de que esté, soy amigo que inicien el trámite. El crédito se apruebe y dura aprobado 180 días. Entonces, es bien importante iniciar con 6 meses de anterioridad. Y renovar el crédito es muy fácil, es renovar los documentos de nuevo, se renueva muy rápido. Entonces, los tiempos, Felipe, es excelente pregunta, son muy importantes. Y lo otro bien importante es, se necesita saber desde el principio si van a venir a firmar acá o no, porque hoy en día la pandemia nos enseñó muchas cosas. Podemos hacer cierres sin venir. Una de las cosas que no tienen que venir, no hay excusa, Andrea, como hablábamos ahorita. Para hacer una inversión en Estados Unidos no tienen ni que venir absolutamente a nada tienen que venir. Aquí todo se puede hacer remoto, la firma del contrato remoto, la confianza que ustedes le dan a sus clientes, ustedes pueden recibir la propiedad, ustedes saben proteger y blindar a sus clientes al 100%, los bancos aprendimos a firmar todo también remoto, entonces no tienen que venir acá, pero sí nos tienen que avisar con anticipación porque el proceso es más largo. El enviar los requisitos a su país de origen donde están significa que tienen que firmar adelante un notario público. Entonces tenemos que mandarle los documentos, ustedes los imprimen, van y firmando del notario y nos los tienen que hacer llegar. Eso tarda más o menos una semana, 10 días. Entonces a esos cuentan en los 60 días. Entonces tenemos que agilizar todo esto y es bien importante los tiempos porque los vendedores están siendo muy duros con los tiempos hoy en día. Claro, claro, pero tener esa opción que tenemos ahora, no solamente para los extranjeros, sino para el mercado se está moviendo a una velocidad increíble. Y lo que antes una persona decía, déjeme, yo decido, la semana entrante le digo, ahorita le decimos, decídase hoy porque mañana quién sabe. No eso es excelente, eso siempre yo tengo amigos, yo soy colombiano, como se habrán dado cuenta aquí todos los que nos están viendo. Siempre voy a esperar a que baje el dólar. Yo estoy aquí desde el año 96, cuando el dólar estaba a $900, a 900 pesos el dólar. Y está hoy ya como está. Eso no espere. La oportunidad es hoy. Mira, la oportunidad es la tasa de interés. La valorización es en dólares. Mucha gente me dice, eso va a haber un problema en Estados Unidos y voy a esperar a que bajen las propiedades. No va a pasar. No va a pasar porque financieramente este país está sólido. La única institución que no necesitó ayuda del gobierno en la pandemia fuimos los bancos, porque aprendimos del 2008. Del resto, todo necesitó ayuda. Nosotros no necesitamos ayuda porque supimos aprender a prestar y nos quedamos líquidos y pudimos mantener a nuestros empleados y podemos manejar bien porque aprendimos lo del 2008. El 2008 nosotros sí la vimos mal.
Entonces aprendimos de los errores y eso es lo que pasó. Entonces la oportunidad es hoy, no tienen que esperar. Mucha gente me dice, no, pues que los precios están altos. Las rentas también han subido, ustedes lo pueden decir mejor que yo. Las rentas han subido, entonces cuando ustedes compran una propiedad de inversión que ayer costaba 300.000, hoy vale 350, pues la renta ayer costaba 3.000, hoy vale 3.500. Entonces, todo ha subido. Entonces, es más, hoy las rentas están dando mejores números que antes, así las propiedades se hayan valorizado. Y uno de los motivos es porque nuestra capacidad de endeudamiento con tasas bajas ha sido mayor. Entonces, los números son mucho más exquisitos que años atrás. Entonces, la oportunidad es hoy, Andrea, como lo dijiste ahorita, no es mañana ni pasado mañana, ni esperen un poco, es si tienen algo de liquidez, empiecen a mandarla aquí, que el tema es en dólares. O sea, sigan creyendo en nuestros países, no tengo ningún problema. Soy colombiano, amo mi país, tengo todavía cosas allá, pero tengan un poquito en dólares, algo acá no hace daño. Sí, bueno, En los países de nosotros, perdón, Marta, ya te cedo la palabra, no estamos acostumbrados a pedir crédito. Muchos prefieren tener todo libre de deuda precisamente porque los intereses son muy altos. En nuestros países. Eso pasa en nuestros países. En cambio, aquí la facilidad, o sea, si hablamos de intereses en nuestros países a los intereses de acá, pues la inversión está aquí en Estados Unidos, Sí. que realmente, no sé, estarán en el 13, 15% más o menos, rondan eso. Son intereses demasiado altos. demasiado alto, sí. Exacto, y lo bueno es que aquí el sistema americano es para con todos, entonces son las mismas tasas de interés que nosotros 4 vamos a tener acá en propiedades de inversión, es la misma que va a tener cualquiera de las personas que nos está viendo acá. Entonces hay que aprovecharse porque estamos en la era perfecta para invertir acá. Y Exactamente. no solamente por ese tema del interés, sino también, pues como dijo Mauricio, la renta está alta, sí, todo está perfecto para que los inversionistas hoy en día pueden aprovecharse y ganar, digamos, bien en todo este tema y toda esta oportunidad que hay. Y bueno, Aquí hay un déficit de vivienda, muy tremendo. grande, hay un déficit muy grande. Entonces eso hace que las propiedades también se sigan valorizando. Entonces, como tanta gente se está viniendo a vivir acá, hay un déficit grandísimo. Sí, eso es totalmente cierto. Eso lo vemos continuamente. Conseguirle a personas a veces renta ha sido bastante difícil. Tengo clientes en los que estoy buscando y se están ganando las ofertas por precios por encima de lo que está pidiendo los dueños inicialmente. Sí, ¿no? Y se ve eso Hoy voy a poner un ejemplo. Hoy estoy haciendo un préstamo sobre un apartamento aquí en una isla de Bay Harbor y el apartamento tuvieron que pasar los $100,000 por encima de la oferta para que la aceptaran. Habían 4 ofertas. Increíble. Se ve eso con la renta también. Eso quiere decir por el apetito que hay el vivir acá. Es una persona, es un colombiano que quiere tener su apartamento de vacaciones por si pasa algo en Colombia con el tema de las elecciones que vienen ahora. Entonces no quiere que lo cojan por allá o sobre todo a la familia. Es alguien que no se quiere venir aquí, pero dice capaz tengo que mandar a mi familia o algo y está pagando $100,000 por encima. Sí. Mira que aquí hay alguien que dice, bueno, lo del 4 por mil en Colombia, ese es un impuesto que tenemos allá en Colombia por cada transacción, pero pues realmente eso pasa allá en Colombia. Aquí no tenemos esos impuestos realmente en las cuentas bancarias. De pronto el banco te pide, no sé, un mantenimiento, pero es muy pequeño, pero realmente nosotros no sufrimos de eso. Nuestro tiempo se está agotando y tenemos 23 mensajes más. Entonces, yo creo que ya en este momento, bueno, hemos contestado a la mayoría. ¿Lotes en la Florida pueden comprar? Lotes, sí, Bueno. claro, lotes se puede comprar, pero si los quieren apalancar, ahí depende del valor de la compra. Okay. Tiene que costar, por lo menos el lote debe costar para ser apetecido por bancos con buenas tasas de interés $400,000 en adelante. Si no, se hace lo que se llama préstamos privados, que las tasas de interés fluctúan entre 8.5 y 9.5. Sí. Y aquí está preguntando alguien, está insistiendo, si es no sé si es la misma persona u otra persona, están insistiendo sobre el down payment. Sí, por decir, aprueban el préstamo. Sí. Su down payment. Sí.
Y si el banco le rechaza el préstamo, ¿qué pasa con el down payment? No, no, a ver, depende. Si el contrato es sujeto a financiamiento, no van a tener problema. Pero si el contrato no es sujeto a financiamiento, tienen que o pagar de contado o buscar una alternativa. Para todo tenemos solución. Siempre me contratan a mí es para conseguir la mejor tasa de interés, pero si el down payment no vino de la persona y no hay manera de demostrar que vino la persona que está comprando, entonces hay otras alternativas que no les importa eso, castigan la tasa de interés, pero hay solución. Para todo tengo solución. O sea, que se me caiga a mí un préstamo es porque es una mala persona en su país, es porque, verdad, ha hecho cosas malas en nuestros países en Latinoamérica. Sería la única manera por qué se cae un préstamo o un político que está vinculado con algo de corrupción. Este tipo de cosas haría que no tenga solución alguna, llamémoslo así. Claro. Pero para todo hay una solución y yo soy del lado de cada uno. O sea, yo no gano dinero si no hay préstamo. Yo soy el más interesado también de que esta transacción salga adelante y además no estoy por hacer una transacción, sino por crear una amistad y estoy aquí pues para siempre. Entonces, para el tema de los créditos. Entonces, y de nuevo, no soy el único en la empresa. Tengo una empresa atrás que armamos y que tienen acceso todos ustedes, en el cual nos deben de aprovechar en el buen sentido de la palabra para organizar sus ideas e invertir en este magnífico país. Bueno. Eh, ¿Ibas a decir algo, Marta? No, sí, yo creo que ya son las 7:41. Yo creo que, Mauricio, mil gracias por tu tiempo. Hemos aprendido cantidades. Invito a las personas que de pronto no alcanzamos a formularle las preguntas a Mauricio, que se contacten con la persona que los invitó y nos hagan la pregunta y nosotros, si no la podemos responder, se la damos a Mauricio, la hacemos a Mauricio para que nos lo responda. Nuestros teléfonos están en los emails que les hemos estado enviando. Y bueno, nuevamente, Mauricio, mil gracias por esta charla que fue súper educativa. Sí, Y gracias. bueno, hasta la próxima. No, cuenten conmigo, la verdad me encanta. Una de las cosas que siempre hubiera querido, yo me estrellé muchas veces aquí, apenas llegué en el 96, hubiera querido tener un Mauricio Ordóñez que me guiara. Aquí cometemos muchos errores. Yo siempre digo que la mala inversión es el mal asesoramiento. Entonces, mi recomendación de esto es, tienen que asesorarse con los expertos, con los agentes de inmobiliarios como ustedes, que son expertos, a leer la letra menuda de los contratos, que es bien importante, qué le favorece al comprador, qué le favorece al vendedor. En la parte mía, en la parte de los bancos, buscar un contador especializado que ustedes lo tienen, un abogado, un contador que haga corporaciones. Cada uno tenemos nuestro rubro, ¿ok? Entonces somos especialistas en algo. Aquí no somos toderos en algo. Y el guiarnos en muchas cosas es bien importante cuando hacemos cosas en este país. Y para eso estamos. Estoy yo para eso. Yo ya creé mi empresa, estamos muy bien. Entonces estoy dedicado a esto, a educar y a ayudar a la gente a que diversifique un poco en dólares, porque uno nunca sabe qué vueltas da la vida y nada mejor de que tener una renta en dólares. Entonces, cuenten conmigo. De nuevo, yo les agradezco a Andrea, Felipe y Marta. Pasé espectacular. Cuenten conmigo para cuando quieran. Ahí está mi canal de YouTube. Lo pueden utilizar los videos para cuando quieran. Y por favor, déjenme saber cuándo más seguimos haciendo esto. Si los aburrí, les pido disculpas. Pero si les encantó, y vuélvanme a invitar. Y aquí Claro que sí, aquí te tendremos. Me encantó. Estaremos hablando todas las veces que sea necesario y más a nuestra comunidad latinoamericana, que todos tenemos problemas, pero pues nuestros países son un poco más delicados. Sí, exactamente. Bueno, pues muchas gracias. este se extendió bastante. Les agradecemos a
todos, absolutamente todos que quisieron estar acá. No olviden hacernos las preguntas, estamos para contestarle cualquier tipo de pregunta. Tenemos un buen equipo, como por ejemplo Mauricio de préstamos, tenemos abogados, tenemos contadores, tenemos un equipo bastante grande que nos apoya, que si nosotros como realtors no le podemos contestar la pregunta que ustedes tienen, estamos apoyados en un equipo bastante grande. Nuestra compañía es CSP, somos una compañía bastante grande, que es una compañía mundial. Entonces, bienvenidos en el momento que quieran y los vemos en el próximo webinar. Gracias, Mauricio, y bueno, gracias. 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 Chao. Feliz noche a todos. Gracias, adiós, feliz noche. Chao.